Bienvenido a Alquimia del Alma. Este no es un canal para entretener tu mente, sino para despertar tu espíritu. Aquí, cada palabra es una chispa y cada sombra, una oportunidad de transformación. Hay un tipo de fuerza que nadie celebra. Una que no se ve en los gimnasios, ni se grita en redes sociales, ni se premia en los escenarios del mundo. Es una fuerza que no necesita testigos, porque solo aparece cuando no los hay. Una fuerza que nace precisamente en lo que más evitamos, la oscuridad. Vivimos en una época que te dice constantemente que seas feliz, que sonrías, que pienses en positivo, que avances, que sigas, que produzcas. Pero nadie te enseña a sostener el silencio que queda cuando todo lo que creías cierto se desmorona. Nadie te explica qué hacer con la tristeza cuando no tiene nombre, ni razón, ni consuelo. Y nadie te prepara para el momento en que tu alma grita, pero tu entorno solo responde con indiferencia. Carl Jung entendía esto como pocos. Él sabía que el alma humana no se construye solo en la luz, ni se revela únicamente en los momentos de gloria. Al contrario, se forja, se pule y se transforma cuando toca fondo. Cuando lo superficial se cae. Cuando las máscaras ya no sostienen el peso del dolor. Cuando no puedes seguir engañándote, porque el precio de hacerlo sería perderte a ti mismo. En palabras de Jung, el encuentro con uno mismo es ante todo el encuentro con la propia sombra. Y ese encuentro no es bonito, no es romántico, es brutal, es confuso, es desordenado, aterrador y muchas veces devastador. Pero es ahí, y solo ahí, donde empieza la verdadera transformación. Porque mientras vivas evitando tu oscuridad, vivirás huyendo de ti. Hay momentos en la vida en que no sabes quién eres, ni qué sentido tiene todo lo que estás viviendo. Momentos en los que nadie parece entender lo que sientes, en los que tu esfuerzo no rinde frutos, en los que te sientes vacío incluso rodeado de gente, y en los que lo que antes te sostenía ya no existe. Esos momentos no son errores del destino, son iniciaciones del alma. Jung llamaba a este proceso el camino de individuación, un viaje interior en el que dejas de ser lo que otros quieren, para empezar a ser lo que tu alma necesita. Un camino en el que la sombra, todo lo que has negado, reprimido o temido, deja de ser tu enemiga y se convierte en tu guía. Pero antes de que eso ocurra, tienes que atravesar las pruebas. Y esas pruebas no llegan con pancartas ni con guías paso a paso. Llegan como pérdidas, rechazos, crisis de sentido, soledad, rupturas internas, dudas existenciales, colapsos emocionales. Y aunque te parezca injusto, inútil o doloroso, cada una de esas experiencias está revelando una parte de ti que aún no habías descubierto. La verdadera fortaleza, según Jung, no es evitar la caída, es aprender a levantarte diferente. No es huir del dolor, es integrarlo como parte de tu verdad. No es fingir que nada te afecta. Es atreverte a sentirlo todo sin perderte en el abismo. Y por eso este video no está hecho para halagar tu ego, ni para darte fórmulas mágicas. Está hecho para quienes han sentido que ya no pueden más, pero aún así siguen. Para los que han llorado en silencio y al día siguiente se vistieron de entereza sin que nadie lo notara. Para los que han sido rechazados, traicionados, abandonados y no se convirtieron en odio, sino en conciencia. Porque si estás atravesando un momento oscuro, Jung no te diría que huyas de él. Te diría que lo observes, que lo abraces, que lo recorras sin miedo, porque es precisamente ahí donde la luz que buscas empieza a gestarse. Cada uno de los momentos que exploraremos a continuación no son fracasos ni castigos. Son portales,
umbrales que el alma debe cruzar para dejar de vivir en piloto automático y comenzar a ser verdaderamente libre. Son desafíos que revelan tu temple, tu momento 1. Cuando todo se desmorona, pero sigues de pie. Hay un punto en la vida donde todo lo que te sostenía se derrumba. Tu trabajo ya no te representa. Tu pareja se ha ido o se ha vuelto un extraño. Tus planes fracasan, tus certezas se agrietan, tus fuerzas se agotan. Y te quedas ahí, parado frente a las ruinas de lo que solías llamar tu vida. Nada tiene sentido. Nadie tiene respuestas. Y tú simplemente sigues respirando. La mayoría de las personas creen que la fortaleza se mide por lo que logras construir. Pero Jung pensaba distinto. La verdadera fortaleza, decía, se revela en el preciso instante en que todo se desmorona. Y tú no. Cuando todo a tu alrededor cae, y tú eliges no traicionarte. Cuando el suelo desaparece, y aún así decides no caer contigo. Ese es el momento en que el alma es puesta a prueba. No con palabras bonitas, no con frases motivacionales, sino con silencio, con soledad, con vacío, con ese tipo de dolor que no se explica, solo se vive. Ese que te desgarra, pero también te despierta, porque es fácil tener fe cuando todo sale bien. Es fácil ser amable cuando te tratan con amor. Es fácil tener autoestima cuando te aplauden. Pero ¿quién eres cuando ya no tienes nada de eso? ¿Quién eres cuando se rompe lo que te definía? Jung decía que es justo ahí donde comienza el proceso de individuación, cuando ya no puedes seguir siendo lo que los demás esperaban, y por fin te ves obligado a ser tú. Cuando el personaje que habías construido se derrumba, y debajo de los escombros aparece algo más crudo, más real, más vivo. Es un momento brutal, porque implica duelo, por la vida que soñabas, por la persona que eras, por la ingenuidad que perdiste. Pero también es un momento sagrado, porque te obliga a hacer una elección que muy pocos hacen: seguir de pie, no porque tienes todo bajo control, sino precisamente porque no lo tienes. Y aún así, no te destruyes, no te rindes, no te conviertes en lo que el dolor intenta hacer de ti. En lugar de eso, eliges transitarlo, mirarlo, sostenerlo, llorarlo y seguir respirando. Puede que te sientas débil, pero te lo digo con la claridad que Jung nos dejó como legado: estás despertando. Porque solo quien ha perdido todo puede descubrir lo que realmente le pertenece, su espíritu. Y cuando lo haces, cuando comprendes que tú no eres tus logros, ni tus vínculos, ni tus roles, sino algo más profundo, entonces renaces, no como antes, no como eras, sino como alguien que ya no necesita que todo esté bien para estar en paz. Ese momento oscuro, cuando todo se desmorona y sigues de pie, no es una derrota, es un rito de paso. Uno que separa al que vive por inercia, del que empieza a vivir con alma. Momento 2. Cuando el mundo te rechaza y decides no traicionarte. Hay un tipo de rechazo que no se siente en la piel, sino en el alma. No es cuando alguien simplemente te dice que no. Es cuando te das cuenta de que no encajas, cuando tus ideas incomodan, cuando tu forma de amar es demasiado intensa, cuando tu verdad no cabe en los moldes sociales, cuando te miran con desdén, te callan con sonrisas o simplemente te ignoran. Ese tipo de rechazo duele más que una herida visible, porque te empuja a hacerte la pregunta más peligrosa que existe: ¿y si estoy equivocado por ser quien soy? Carl Jung sabía que este momento llega para todos los que se atreven a vivir con autenticidad. Y también sabía que es un umbral espiritual, porque ahí, justo cuando el mundo te da la espalda,
descubres tu verdadera disyuntiva: adaptarte para agradar o permanecer fiel a ti mismo, aunque duela. Es fácil traicionarte en nombre de la aceptación, bajar la cabeza, cambiar tu voz, ocultar tus heridas, simular seguridad, vestirte con las ideas de otros, con los valores de otros, con los deseos de otros. Pero la sombra que Jung describía se fortalece justo en ese autoengaño. Cada vez que eliges traicionarte para encajar, le das más poder a tu inconsciente. Le entregas tu energía a un personaje, mientras tu alma se apaga un poco más. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te niegas a ti mismo para ser amado, menos amor auténtico puedes recibir. Porque ya no es a ti a quien están queriendo, sino a la versión que fabricaste para sobrevivir. Por eso, cuando el mundo te rechaza y tú decides no traicionarte, estás haciendo algo mucho más grande que resistir. Estás afirmando tu existencia. Estás eligiendo vivir desde el alma, no desde el miedo. Estás declarando que no estás dispuesto a pagarte con abandono propio el precio de ser aceptado. Y sí, duele, porque vas a perder gente. Vas a ver puertas cerrarse. Vas a sentir el frío de la soledad, el vértigo de lo desconocido y la tentación de regresar al disfraz. Pero si resistes ese momento, algo empieza a despertar dentro de ti. Una fuerza silenciosa, una brújula interna, una fidelidad hacia ti mismo que no se negocia. Y entonces ocurre algo milagroso. Dejas de buscar pertenecer y empiezas a existir con presencia, ya no como copia ni como reflejo de lo que otros quieren, sino como lo que realmente eres, incluso si eso significa caminar solo. Porque la soledad de ser uno mismo es temporal, pero la pérdida de tu alma por agradar puede durar toda la vida. Momento 3. Cuando enfrentas tus miedos sin testigos ni aplausos. No hay ovaciones en el trabajo interno. Nadie te aplaude por llorar en silencio en la madrugada. Nadie celebra que hayas resistido el impulso de huir, de gritar, de rendirte. No hay medallas por las batallas que libras en tu interior. Y, sin embargo, es ahí donde ocurre lo más sagrado del alma humana, el encuentro con el miedo más íntimo. Carl Jung entendía que el miedo no es solo un síntoma, sino un portal, un umbral hacia zonas de nuestra psique que fueron enterradas por trauma, vergüenza o rechazo. Y que solo cuando te atreves a mirarlo de frente, sin testigos, sin escudos, sin mentiras, es cuando realmente empiezas a sanar. Pero enfrentar tus miedos sin testigos ni aplausos es una de las pruebas más difíciles que existen, porque estamos acostumbrados a pelear por algo visible, por el reconocimiento, por la victoria, por la validación externa. Pero el alma no necesita fama, necesita verdad. Y la verdad a menudo asusta, porque no se parece a lo que soñabas, no se adapta a lo que la sociedad espera de ti, ni siempre tiene un final feliz. A veces simplemente te muestra que eres más frágil de lo que creías y también más fuerte de lo que imaginabas. Jung hablaba del viaje del héroe interior y decía que no hay crecimiento real sin atravesar el miedo, no sin verlo, no sin sentirlo, no sin sostener su peso, sin garantías, sin compañía, sin escape. Ese momento en el que te enfrentas a tus miedos en soledad es un acto de coraje silencioso, porque implica elegir el dolor consciente sobre la ignorancia cómoda. Implica caminar descalzo por tu propio abismo, sabiendo que podrías caer, pero también intuyendo que del otro lado hay algo que nunca antes habías visto. Tu núcleo intacto. No hay cámaras, no hay aplausos, no hay frases de aliento. Solo tú y esa sombra que siempre evitaste. Y si en lugar de rechazarla, decides sentarte frente a ella, escucharla,
comprenderla, descubrirás que no vino a destruirte. Vino a devolverte una parte perdida de ti mismo. Ese momento no lo verán los demás, no saldrá en tus redes, no será parte de tus títulos ni de tu imagen pública, pero será uno de los actos más heroicos de tu existencia. Porque solo quien se atreve a entrar en su miedo sin testigos está listo para salir con su alma transformada. Momento 4. Cuando abrazas tu sombra en lugar de huir de ella. Todos llevamos dentro un cuarto oscuro, un espacio sellado donde arrojamos todo aquello que no encaja en la imagen que queremos mostrar al mundo. Esos pensamientos que nos dan vergüenza, esas emociones que no sabemos cómo manejar, esos deseos que contradicen lo que decimos creer. Las veces que fuimos egoístas, crueles, vengativos, las heridas que no sanaron, las humillaciones que aún duelen, las máscaras que usamos para sobrevivir. Ese cuarto oscuro no es un error, es un mecanismo de defensa. Es la manera en que la psique, en su infinita inteligencia, intenta protegernos de lo que no pudimos procesar a tiempo. Pero con el paso de los años, lo que escondes empieza a moverse, empieza a susurrarte en los sueños, a aparecer en tus relaciones, a proyectarse en los rostros de otros, hasta que un día, inevitablemente, te enfrenta. Jung lo llamó la sombra, y no lo decía en tono simbólico o místico, sino clínico y profundo. La sombra es esa parte de ti que ha sido negada, reprimida o simplemente nunca vista. Y mientras no la reconozcas, no importa cuánto éxito tengas, no importa cuántos libros leas, cuánta meditación practiques o cuán espiritual digas ser, seguirás atrapado en un juego interno donde tu yo real no tiene permiso de existir. La mayoría huye de la sombra, y esa huida se disfraza de muchas formas: perfeccionismo, hiperpositividad, adicción al trabajo, necesidad de agradar, control excesivo, crítica constante hacia los demás. Todo con tal de no mirar hacia adentro. Todo con tal de no escuchar esa parte incómoda que grita desde lo profundo: ¿cuándo vas a ver quién eres realmente? Pero hay un momento, uno silencioso, íntimo, muchas veces provocado por una crisis, en el que ya no puedes seguir huyendo, y ahí ocurre uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. Te giras hacia tu sombra, y en vez de rechazarla, la abrazas. No para justificarla, no para rendirte ante ella, sino para integrarla, para decirle: te veo, te reconozco, ya no necesito esconderte porque formas parte de mí. Abrazar tu sombra es mirar tus celos sin disfrazarlos de moral. Es reconocer tu deseo de venganza sin actuar desde él. Es aceptar que también puedes fallar, manipular, mentir, herir, y no por eso te vuelves indigno, sino humano. Es dejar de jugar el juego de la perfección y comenzar a vivir con autenticidad. Es darte cuenta de que tus emociones oscuras no son enemigos, sino mensajes. De que tu fragilidad no es debilidad, sino una vía de acceso a la compasión. Y de que lo que más te asusta de ti puede ser también lo que más te libera. Este proceso es doloroso, porque al principio te sentirás sucio, confundido, desorientado. Mirar dentro de ti cosas que has negado durante años no es fácil, pero lo que te espera del otro lado es incomparable. Una integridad silenciosa, una fortaleza que no necesita máscara, una paz que no depende de ser aplaudido, amado o entendido, porque nace de la reconciliación con tu ser completo. Abrazar tu sombra es dejar de pelear con la oscuridad, para convertirte en alguien que camina con ella sin dejarse consumir. Es transitar el infierno interno, no para quedarte en él, sino para recuperar las partes de tu alma que habías exiliado.
Porque Jung tenía razón. No hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su alma. Pero tú estás haciendo algo diferente. Estás mirando de frente lo que otros ocultan. Estás recuperando tu poder no al eliminar lo que duele, sino al sostenerlo con presencia. Y ese es uno de los mayores actos de fortaleza espiritual que existen. Cuando abrazas tu sombra, dejas de ser esclavo del inconsciente y por fin te vuelves libre. Momento 5. Cuando renuncias al camino fácil por uno que tiene alma. Hay caminos que se ven brillantes, pero están vacíos. Y hay senderos que duelen, pero están vivos. En la vida, a todos nos llega un momento en que debemos elegir entre dos rutas. El camino cómodo, aprobado, validado, el que todos siguen. O ese otro camino más incierto, más solitario, más incomprendido, pero que de alguna forma extraña resuena con el núcleo de nuestra alma. Carl Jung lo entendió profundamente. La psique humana sufre no por el fracaso ni por la dificultad, sino por la traición constante a su verdad interior. El mundo te ofrece muchas rutas que parecen seguras, una carrera exitosa que no te inspira, una relación estable que te marchita, una rutina cómoda que asfixia tu espíritu. Y te dicen que si sigues ese camino, si te adaptas, si cumples con lo esperado, tendrás paz, tendrás respeto, tendrás éxito. Pero hay una voz interna, una que no grita, pero nunca calla, que empieza a incomodarte en medio del silencio, que te pregunta, ¿para quién estás viviendo? ¿Qué estás sacrificando por esta aparente estabilidad? ¿Y cuánto más podrás sostener esta máscara antes de olvidarte de quién eres? Esa voz es el alma. Y cuando te atreves a escucharla comienza uno de los momentos más oscuros y más reveladores de la existencia. Elegir renunciar al camino fácil para tomar uno que tenga alma. No porque seas masoquista, no porque busques sufrimiento, sino porque entiendes que el precio de seguir fingiendo es más alto que el miedo a empezar de nuevo. Tomar un camino con alma es decirle que no a un salario estable para seguir una vocación. Es alejarte de una relación correcta para buscar una conexión real. Es dejar atrás una identidad que te hacía sentir aceptado, pero nunca pleno. Y sí, es doloroso, porque no hay garantías, no hay mapa, no hay promesas. Solo hay una certeza, que aunque el terreno sea incierto, aunque el camino te exija perder cosas que amabas, no te estás perdiendo a ti. Jung afirmaba que el alma tiene un propósito que trasciende lo social, y que si no lo sigues, el precio será una vida vacía, aunque esté llena de cosas. Una vida silenciosamente desesperada, donde cada día se siente como una pequeña traición a lo que podrías haber sido. Cuando decides renunciar al camino fácil, al camino aprobado, al camino sin alma, no lo haces para demostrarle nada a nadie. Lo haces porque tu alma no soporta más vivir en automático, porque te das cuenta de que tener éxito en lo que no amas es una forma elegante de destrucción interna. Y lo más hermoso es que en ese momento, aunque estés lleno de miedo, de incertidumbre, de dudas, empiezas a caminar más ligero, porque por primera vez en mucho tiempo tus pasos te pertenecen. No son un reflejo del deber, del miedo o del qué dirán. Son una afirmación silenciosa de tu existencia auténtica. Ese es uno de los mayores actos de fortaleza interior, porque el camino del alma no te garantiza comodidad, pero sí te regala algo que ningún otro puede ofrecer: sentido. Y cuando vives con sentido, incluso el dolor se vuelve sagrado. Momento 6. Cuando no reaccionas como lo haría tu ego herido. Hay una parte de ti que siempre está lista para defenderse.
que se ofende fácilmente, que responde con ira, con orgullo, con sarcasmo o con frialdad. Esa parte que necesita tener la razón, ganar la discusión, proteger su imagen, incluso si eso significa lastimar. A eso Carl Jung lo llamó el ego herido. El ego herido no es malvado. Es un mecanismo de protección forjado en la infancia, alimentado por años de rechazo, crítica, abandono o sobreexigencia. Es esa parte tuya que aprendió que el mundo es hostil y que para sobrevivir tenía que endurecerse, esconderse, atacar primero o cerrarse del todo. Y por mucho tiempo, ese ego te salvó. Te sostuvo cuando eras vulnerable. Te permitió sentirte fuerte cuando estabas roto. Te protegió de mostrar tu verdadero dolor al mundo. Pero llega un momento, uno silencioso y revelador, en el que algo dentro de ti ya no quiere reaccionar como antes. Ya no quieres contestar para herir. Ya no quieres defender tu punto a toda costa. Ya no quieres demostrar que eres el más fuerte, el más sabio, el más correcto. Ese es el momento en el que el alma comienza a hablar más alto que el ego. Y cuando eso ocurre, te enfrentas a una decisión invisible. Una que muy pocos notan desde fuera, pero que cambia por completo tu mundo interno. Decides no reaccionar como lo haría tu ego herido. No por debilidad, no por sumisión, sino por lucidez. Porque entiendes que seguir reaccionando desde la herida es perpetuarla, que cada vez que gritas para defenderte, alimentas la parte de ti que no se siente vista, y que cada vez que usas el sarcasmo, el desprecio o la indiferencia para no sentir, te estás alejando de tu centro, de tu esencia, de tu alma. Jung decía que la individuación, el proceso más profundo de transformación humana, ocurre cuando dejamos de identificarnos con el ego y empezamos a vivir desde el self, el ser completo. Y eso comienza en gestos sutiles, cuando alguien te provoca y eliges no responder, cuando alguien te juzga y eliges no vengarte, cuando podrías gritar y eliges respirar, cuando podrías castigar y eliges comprender. No es resignación, es poder. El tipo de poder que no necesita imponerse porque se sostiene desde dentro. Y sí, al principio duele, porque el ego grita, patalea, exige justicia. Pero tú sabes que ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Sabes que tu valor no depende de tener la última palabra. Sabes que tu paz vale más que una victoria en una guerra que solo alimenta tus sombras. Ese instante, cuando no reaccionas como lo haría tu ego herido, es un umbral sagrado. Ahí se gesta la verdadera transformación, porque por fin dejas de ser esclavo de tus impulsos y comienzas a actuar desde tu conciencia. No todos entenderán ese cambio. Algunos te dirán que te has vuelto débil, que ya no eres el mismo, y tendrán razón, ya no eres el mismo. Has empezado a sanar, y la sanación, aunque invisible, es la mayor forma de fuerza. Momento 7. Cuando transformas tu dolor en compasión. Hay heridas que nunca se olvidan, dolores que no desaparecen, vacíos que no se llenan, pero se honran, porque hay cosas que no vinieron a ser sanadas con rapidez, sino a enseñarte una verdad que el mundo no entiende. El dolor puede convertirse en compasión. Carl Jung no hablaba de eliminar el sufrimiento como si fuera una enfermedad. Él sabía que el alma humana se forma, se descubre y se afina en el crisol de la experiencia más profunda. El sufrimiento que transforma. Pero no todo dolor transforma. Hay dolores que amargan, que envenenan, que destruyen. Y hay otros, más escasos, más sutiles, más espirituales, que con el tiempo y el trabajo interno
se convierten en luz. Ese es uno de los momentos más oscuros y a la vez más reveladores de tu fortaleza interior. Cuando lo que antes te rompía, ahora te conecta con el dolor de los demás. Y ya no desde la superioridad, no desde el yo ya sané y tú no, sino desde la comprensión íntima de que todos llevamos cargas, que todos estamos atravesando algo, y que detrás de cada reacción dura, de cada gesto violento, de cada actitud cruel, hay una historia que no ha sido mirada. Transformar tu dolor en compasión no es romantizar el sufrimiento. Es decidir que no vas a dejar que lo que viviste te vuelva frío. Es mirar tu pasado sin odio. Es recordar la herida sin necesidad de buscar culpables. Es ver a otros caer y tender la mano, no desde el ego, sino desde la memoria. Porque tú sabes lo que es tocar fondo. Sabes lo que es no tener respuestas. Sabes lo que es llorar sin ser visto. Y por eso puedes mirar a otro ser humano sin juicio, con el corazón abierto. Jung entendía que ese es el verdadero alquimista del alma, aquel que convierte su sombra en sabiduría, su dolor en ternura y su oscuridad en comprensión. Y ese proceso, ese tránsito del dolor al amor, de la herida a la empatía, es un acto de coraje silencioso que muy pocos comprenden. Porque es más fácil endurecerse, más fácil repetir el patrón, más fácil volverse cínico, amargo, desconectado. Pero tú has elegido algo más difícil y más poderoso: ser compasivo sin olvidar lo que costó llegar ahí. Y en ese instante tu fortaleza se vuelve medicina. Ya no solo para ti, sino para los que vienen detrás, para los que aún están en el abismo, para los que creen que su dolor los hace débiles. Y tú apareces como un faro viviente, no para rescatarlos, sino para recordarles que se puede cruzar la oscuridad, sin perder el alma en el intento. Ese es el punto más alto del viaje interior. No cuando ya no duele, sino cuando ese dolor ha tomado forma de compasión y se convierte en un puente entre corazones. Y ahí has vencido. No al mundo, no a otros, sino a la parte de ti que un día creyó que debía cerrar el corazón para no volver a sufrir. Ahora ya lo sabes. La fortaleza de la que hablamos no se mide en gritos, músculos ni seguidores. No se premia, no se publica, no se celebra. Es silenciosa, invisible, espiritual. Es la fortaleza de quien atraviesa su infierno sin perder la ternura, de quien se enfrenta a su sombra y no huye, de quien se reconstruye en soledad y elige no cerrarse, de quien se pierde y en vez de rendirse decide encontrarse, no en la mirada de los otros, sino en el espejo sagrado de su propia alma. Estos 7 momentos no son solo pruebas, son umbrales. Son fracturas que revelan la luz que siempre estuvo ahí, esperando a que te detuvieras, a que dejaras de huir y te miraras de verdad. Carl Jung no te ofrecía una salida fácil, te ofrecía un camino real. Uno que no te promete felicidad constante, sino profundidad, conciencia, libertad interior. Y eso es lo que has recorrido aquí. Una travesía que no todos están dispuestos a hacer, porque requiere coraje, pero no el coraje de quien ataca, sino el de quien se atreve a sentir, a mirar lo que incomoda, a renunciar a lo que lo adormece y a escuchar lo que en el fondo ya sabía. Tal vez aún estés en medio de ese viaje. Tal vez no tengas todas las respuestas. Y eso está bien, porque el alma no necesita claridad perfecta, sino honestidad radical. La pregunta ahora no es si eres fuerte. Lo eres. Siempre lo fuiste. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa fortaleza silenciosa?
¿Vas a seguir protegiéndote desde el ego o vas a empezar a vivir desde el alma? ¿Vas a ocultar tu sombra o vas a integrarla para sanar? ¿Vas a usar tu dolor para endurecerte o para abrazar a otros que aún no saben cómo caminar en la oscuridad? La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Y eso es poder. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti despertó aunque sea un poco, te invito a seguir profundizando, a seguir cruzando tus propias sombras, a hacer de tu dolor un puente y de tu alma, tu hogar. Suscríbete si quieres más contenido que no te hable al ego, sino al alma. Y recuerda, no estás roto, estás transformándote.